Bu. Am, tengo ganas de hablar de varias cosas, pero creo que hoy me enfocaré en el tema específico de Mark Manson. Em, espera. Fuck. Bueno, Mark Manson eh, es un 3 veces New York Times seller autor, es un autor de eso, del New York Times, de que por mejor autor, ganador del premio de ese instituto por mejor autor, y también es, pues sí, creador de contenido. Y dentro del contenido que crea se encuentran tanto shorts, o sea, más bien como reels, publicaciones en Instagram, como videos de YouTube. Como uy, se ve medio emo eso, ¿no? Como también podcast. Su podcast se llama Solved y su libro más famoso es el de The Subtle Art of Not Giving a Fuck, que según yo en español se llama I have yet to read it. Quiero comprármelo porque lo quiero en físico. Um, y de preferencia lo quiero como en otro idioma, que no sea ni español ni inglés, pues para practicar, pero se llama, creo que traducido es el, el sutil arte que no te importa un carajo, creo que algo así le pusieron en español. Y espera, voy a buscar mi peine. Ay, me da como, no sé qué me da, como sentir que el fleco no me queda y que está en esa fase awkward, aunque realmente esa fase awkward ya lleva meses. ¿Cuándo me lo corté? Dicho, creo que fue en febrero. Llevan meses y está ahí, pero siento que, o sea, solo duró bien como unos, si juntara los días en los que dije, wow, me gusta cómo se ve y todo, creo que no llego ni a la semana. Y me pone triste porque yo quería que el fleco me quedara. Pero bueno, ayer que estaba mirando un post, porque no sé cuándo lo descubrí bien, según fue en enero de este año que lo descubrí bien y que lo descubrí por medio de su... Ah, no, primero fue por un video en YouTube, en específico uno donde habla de la Marina estadounidense y de cómo ellos, parte del entrenamiento que le dan como a los soldados es que les atan como un peso, algo con peso al tobillo o a los tobillos y los echan en una piscina y es como de que sobrevive, perra. Y que si después de 5 minutos no pueden como salir a la superficie, o creo que no sé si incluso tengan una palabra como clave o una seña, eh, pues ya alguien va y los ayuda, pero el chiste es como que no necesites de eso y que tú puedas salir solo, ¿no? Y en el video hablaba de cómo esta práctica podría como... Y yo me gustaría agregar ahí cosas. Voy a estar, voy agregando muchas cosas, pero uno podría como erróneamente verla como un tipo de práctica muy cruel. Ya me acordé que quería agregarle, bajo los ojos equivocados, eso podría ser una práctica como cruel, pero bajo los ojos que quieren ver más allá de... Es como la misma metáfora que uso cuando, por ejemplo, veo eh, sin querer, porque a veces ni me gusta... Soy una cinéfila y a veces no me gusta tanto como ver las sinopsis de las pelis. Solo me llama la atención el título y voy a verla. Me pasó con Obsession y me pasó con Backrooms. Yo ni sabía qué onda, pero pues como que para los ojos equivocados, por así decir, pues nada más como que vería la película y diría, oh my god, morbo, qué bueno.
horror y que se queden todas esas cosas densas en mi alma, de que me asustan o quién sabe qué no. Pero para los ojos, como dice Kibalión, que están listos como para ver más allá de, pues le puedes sacar como cosas que ayudan a que entiendas también como más el psique propio y el colectivo. Em, entonces, y Mark hablaba en este video desde esa visión, desde el ojo etérico, el que lo ve todo, el que ve más allá de, el que no tiene como ese velo, ¿no? De invisible que lo cubre. Y habla justo de eso, porque en esta práctica decía que los soldados como que estaban listos o dispuestos como a pasar esa prueba, se daban cuenta que, porque tu instinto, pues sí, como ser humano es estar luchando y luchando, ¿no? Por salir. Ay, no sé si debería de ponerme más como crema para que se me hagan bien las ondulaciones, pero a la vez está medio secando. Y creo que la instrucción era que solo sea húmedo o mojado, así que, pues nada, lo voy a dejar así. Pues nada, el instinto humano te dice como, voy a intentar nadar, ¿no? Hacia la superficie con todas mis fuerzas. Y que aquellos que estaban como listos y que también les hacían saber a sus comandantes que estaban como ya en otro nivel, que estaban listos para pruebas más duras, eran aquellos que después de esa lucha se daban cuenta de que para poder pasar esa prueba había que primero rendirse. Y en este sentido específico de la prueba es rendirte, dejar de luchar, de querer salir a la superficie, literal, así you give up y dejas que ese peso en tus tobillos te hunde hasta que toques el piso, mantienes la calma, tu respiración y ¡pum! Cuando llegas te impulsas y ya sales, porque ese impulso es el que te da como esa fuerza para que, y ese buen tiempo para que ya no tengas que estar como así batallando en subir. Y desde ahí, pues habla Mark Manson, ¿no? Ya como que pasándolo a temas más de la vida. Y se me hizo increíble que hiciera esto porque es como que a veces en la vida sientes que, o sea, está muy bien tener objetivos y tal, pero uh, a veces, y después ya aunándolo con otras cosas, ¿no? Y para esto también es muy importante tener bien generada esa capacidad de la sabiduría en ti. ¿Cómo decir? Es importante. Es que hay una palabra muy específica, un verbo específico que quiero eh, internalizarla, crearla, encarnarla. Se me fue. No sé si encarnarla era él, el verbo que quería, pero la sabiduría, ¿no? Engendrarla, engendrar esa sabiduría y que ella, esa misma sabiduría sea la que te diga cuándo sí y cuándo no. Y en el caso de que sí, pues también este dicho que ya es muy famoso, ¿no? Del el camino al cielo se siente como el infierno y el camino al infierno se siente como el cielo. Y pues también ya está a veces esta otra metáfora, ¿no? De que justo cuando estás a punto de lograr algo muy grande, sientes que todo se te va encima. Y entonces me encanta cómo Mark lo pone en ese video de que, o sea, sí, déjate hundir y no tengas como miedo de hundirte. Y ahí yo lo uno también con cosas del viaje del héroe. Este viaje arquetípico, conocido como el viaje del héroe, el salto de fe para el viaje del héroe, para tú convertirte en el héroe de tu propia historia, es, es increíble porque sí, es como cuando usas bien tu sabiduría, que para mí, de hecho, no es como que haya algo, tal cosa como usar mal tu sabiduría, porque la sabiduría para empezar se crea porque ya supiste cómo generarla, ¿no? En ti. Eh, si se usa mal, en todo caso no es sabiduría, es o pura inteligencia, pero de una parte de caída de conciencia masculina, o es pura ingenuidad y en plan es ingenuidad y es pura emocionalidad en plan de la parte de la caída de conciencia femenina. Eh, y
cuando usas la sabiduría y te das cuenta de que en tal situación sí necesitas como llevarla a cabo, que sí es ahí, entonces, y hasta lo pensé como que son pruebas en este juego, esta obra divina, ¿no? De la vida, que es como, casi como si el universo te estuviera testeando, ¿no? De que si de verdad lo quieres, si de verdad sí estás listo para hacer eso, para que, o sea, con ese momentum que agarres y ya te impulsas y todo, ¿no? Y no creo que sea como, porque siento que un nihilista podría verlo muy así, ¿no? De que, me están testeando y para ver si de verdad lo quiero, eso es como muy cruel, es muy malo. Como esta gente que también lo piensa así, como de que si Dios existe, entonces ¿por qué permite que haya maldad en el mundo? Y ese pensamiento se me hace tan infantil, de verdad, gente bien infantil, bien falta de virtudes masculinas, bien falta de esa capacidad de realismo y del por qué es necesario que haya contraste, ¿sabes? Porque es necesario que haya sombra para que pueda existir la luz. Pero bueno, supongo tema para otra ocasión. No me está gustando mucho cómo se me está viendo ese peinadito que me hice, pero pues sí, o sea, no creo que el universo, el todo, la fuente, Dios lo esté haciendo como desde un sentido como negativo o en mala onda de que, a ver, ¿de verdad lo quieres? Porque, ay, existe, no, ¿cómo se llama esta cosa que a veces le da a alguna gente que entra como en paranoia porque piensa que el universo o el todo, como que piensan que estamos en una simulación y que quien la está controlando se está burlando de ti? Eso es una cosa muy fea que le puede pasar a la gente, ¿no? Eh, no creo que sea por eso, de que, sí, mira, de verdad lo quieres, te voy a poner estas pruebas a ver si sí, ja, 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 y que se estén riendo de ti. No, es como, como que siento que es algo, pues también en ese amor, ¿no? Entra la parte del libre albedrío, que tienes hasta eso como la libertad de decir sí, sí lo quiero o no, no lo quiero, porque normalmente, y no vamos a mentir, como esos actos que hacen como un bien y que aportan un bien a la humanidad, y que va a tomar y requerir de tu tiempo, de tu esfuerzo, de todo eso, pues no es para cualquiera. Entonces es como una pregunta de Dios de que de verdad vas a poder, porque sí o sí vas a tener que sacrificar como algunas cosas, y aún así te estoy dando como esa chance en tu libre albedrío que claro que tienes de poder decidir incluso ahora, no, ¿sabes qué? No lo quiero. Y tampoco sabes, no, porque he también escuchado esto que dicen de que quizás es así porque si ahorita está así como muy pesado, muy feo, entonces imagínate cómo va a estar cuando ya obtengas ese objetivo por el que ibas, ¿no? Y yo no lo veo así, porque lo veo más como que si de verdad lo quieres, vale, si te vas a tener que estar desvelando, pues no te vas a estar precisamente divirtiendo, pero tampoco lo vas a ver como una tortura, no va a ser como que, me tengo que desvelar para esto, ¿no? Va a ser como, o sea, ¿cómo se siente desvelarte de que estudias para una materia que te gusta versus una que no? ¿Sabes? Ese tipo de cosas como lo que siento, y que es como incluso el universo actuando en todo su amor hacia ti, porque como los herméticos dicen, el todo está en todos, tanto como todos estamos en el todo. Entonces, es ese amor. Me gusta mucho también, de hecho, que en un pasaje del Kybalión dice que si el lector se siente solo en algún punto de su vida, que no perezca, que no se ponga triste ni nada de eso, porque siempre todos nos podemos como tranquilizar y cobijar en la idea de, nos podemos tranquilizar y podemos sentirnos bien en la idea de que estamos siempre cobijados por el universo que nos ama y que forma parte de nosotros. Y es un libro tan como objetivo.
y me gustó, o sea, y como que fuera un libro tan objetivo y que pusieran esa parte de que el todo, la fuente te ama y que siempre estás cobijado en ella y que te puedes sentir como que descansas sobre ella, se me hizo algo como muy, muy bonito y algo que me hizo también como de que decir, ¿ves? Es que la polaridad femenina y la masculina sí o sí tienen que estar como en conjunto, sí, y no que tienen que, o sea, quieren estar, cuando está en luz, quieren estar en conjunto, quieren estar juntas. Y pues sí, es eso, es ese amor, es el pegamento de todo, ¿sabes? Pero recuerda, sin, o sea, ese amor, ese pegamento del todo, pues no puede ser solo amor, ¿no? También tiene que llegar a esa parte más polaridad masculina, en plan, ese orden, esa estructura, que ayuda a que ese pegamento cree como muchas otras cosas, ¿no? Dude, I did not know que sí hace mucha como diferencia que se cepillen las cejas. Wow. Pero bueno. A ver, espera. Y entonces, en ese amor que se te tiene, que te otorga ese libre albedrío, siento que son, pues sí, preguntas, empujones, pero que no es en plan, y que si es en plan, te estoy poniendo a prueba, o que sí es como un test, pero que no lo veamos como un test de que alguien te está viendo intentar hacer eso y ver si pasas la prueba y se está burlando de ti si fallas cosas. No, 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 es como que ese padre y esa madre actuando juntos en amor y viéndote y viendo que vas por un objetivo que es muy bonito y muy precioso y que es de que, a ver, la madre dice, hijo mío, te amo y te doy este libre albedrío, tú ve y hazlo, y entonces así yo te permito. La madre es, recuerda, esta parte arquetípica de la comprensión universal. Entonces yo comprenderé si dices que no o si dices que sí, porque en todo mi amor te doy yo este libre albedrío de escoger si sí de verdad lo quieres o si no. Y también tienes esta parte del padre que te dice como, pero obvio, o sea, si lo quieres, necesitará, no se te va a dar de gratis. ¿Por qué? Porque yo sé que tú puedes, porque tú eh, por- o sea, ve, vamos, levántate si se puede, yo confío en ti. Yo quiero que tú confíes en ti. El padre es esta parte arquetípica del amor propio, la madre es la parte arquetípica del amor en comunidad. Y entonces el padre es como, yo sé, tú puedes, yo creo en ti, pero necesito que tú creas en ti y tú vas a creer en ti solo sabiendo que tú puedes pasar estas pruebas. Yo no las voy a poder pasar por ti y que después tú confíes en ti. No, no, tú tienes que pasarlas para que tú puedas voltear y decir, ¿en serio hice eso? Oh, wow. Y hasta te sientes más fuerte, ¿no? Y la madre es eso de que vas por un objetivo que va a ayudar a expandir como el todo, o sea, es, recuerda, ese amor en comunidad, vas a crear más amor, más inercia en amor, perfecto, por ese goal, y aún así te doy ese libre albedrío para que en toda mi comprensión yo te vuelva a preguntar, ¿de verdad lo quieres o no? Entonces es como una mezcla muy bonita y pues, o sea, me encantó, porque recuerdo que cuando vi ese video estaba pasando por una situación, no voy a decir un momento, pero una situación que me hizo cuestionar algo importante en mi vida y, y vi el video, pues ya, voy a hacer hasta donde sienta que es bueno ser como específica. Estaba pasando por una situación donde yo estaba cuestionándome si seguir como, pues sí, teniendo como esta relación, si seguir como frecuentando a esta persona, ¿no? Eh, pues recuerda, o sea, da igual qué tipo de relación, si de amistad, si de amor, si de familia, una relación. Yo estaba cuestionando porque esta persona representa algo importante en mi vida y tal, ¿no? Y estábamos como, estaba pues ahí en esta situación cuestionándome esto y me apareció ese video. Lo vi
Y entonces me hizo cambiar de perspectiva y me hizo darme cuenta, siento que ahí se repite, ¿no? Me hizo caer en cuenta de que a veces, te digo, por más que tengamos más luz que sombra integrados en nosotros, a veces se te puede ir la onda. Me gusta también cómo lo pone Daisaku Ikeda. Eh, Daisaku Ikeda dice en uno de sus libros, no recuerdo bien en cuál, él lo pinta como si fueran escalones. De que imagínate que, y él lo habla en términos budistas, de que son, ¿cuántos pone? Creo que 8 o 7 escalones, ¿no? Como 7 niveles en cuanto a conciencia y el punto es que la persona quiera como estar en el escalón 8, ¿no? Que es el más alto. Ay, sorry, ya tiene algo de tiempo que leí ese libro, no recuerdo bien si eran 8 o 7 escalones, pero pongamos que eran 8. O los pondremos como... pongámosle 7, como los chakras. Y dice entonces, aquel que esté como en el escalón 8 porque me gusta en el libro, hace muchas preguntas. Y dice, aquel que esté en el escalón 8 significa, en el escalón 7 significa que ya nunca más va a estar en el escalón 1 o en el escalón 3 y aquel que esté en el escalón 1 significa que nunca va a poder llegar a un escalón 7 y entonces Daisaku responde con un no, 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 o sea, nunca, él da a entender esta idea de que nunca se masterea, se, se aprende en una totalidad, el todo en la vida, o sea, no. También los herméticos dicen de que el lector piense que puede saber absolutamente todo con estos principios que le estamos poniendo, o sea, está condenado a tener una vida llena de soberbia y de todo, porque que le quede muy claro al lector que nadie puede saber cómo es el todo, o sea, somos seres humanos, estamos en una densidad algo no tan como elevadas y si ni los ángeles pueden como saberlo, imagínate un ser humano. Y, o sea, y también lo dicen, como por ejemplo maestros de metafísica o de esotérica, de que no te advierten de no caer como en esta soberbia, podría llamársela incluso de creer que por ya estar quote unquote despierto o tal, que ya eso significa ya lo sé todo, ya no necesito como instruirme nada más, ¿no? Y entonces así también es lo mismo, o sea, tipo también en términos psicológicos con Carl Jung, que alguien ya haya hecho trabajo de sombra no significa que la sombra ya se le fue y que ya es pura luz, ¿no? También en términos antroposóficos, que ya tengas pura ascensión, que ya estés en ascensión de conciencia no significa que no puedas tener ciertas caídas, ¿no? Eh, entonces así lo veo, o sea, y si tienes más luz integrado en ti que sombra, no significa que no vas a tener eso. Y Daisaku pone, no, no, si alguien está en un escalón 7 puede que tenga tropiezos. Y vale, ya no serán al nivel 1 o nivel 2 y también como yo pero puede tenerlos. En otra forma de decir las cosas, quizás también algo más estoico, por ejemplo, sería equivocaciones, van a haber. Y eso es un hecho, o sea, me gusta también ponerlo con la metáfora de, porque a mí me encantan los idiomas, de que, y qué te dicen como los buenos maestros de idiomas, que te están constantemente recordando. Vincent, el de French School TV, para mí ese es un maestro reencarnado en la tierra, ¿eh? Y él dice mucho también esto, de que mira, errores vas a cometer, y los cometes y ¿qué pasa? ¿Se acaba el mundo? No. Mark Manson también dice, ¿se acaba el mundo? No, sigue. Entonces, pues nada, eso. Y espera, creo que es mejor encender la luz, ¿no? Siento. mm, de hecho, ahí está, porque quería leerlo. El día de ayer, por la noche, pues me dio como curiosidad, ay, porque eh, me... Yo no soy como ninguno fan del food, ni nada de eso, pero pues es el mundial.
me metí un poco y he de confesar que me metí un poco más por los memes, ni siquiera por mi país, güey, me da igual, o sea, yo ni quiero que mi país gane. Las que se pondrían, no, la gente bien desastrosa, ¿no? Em, no saben ni cuidar su propio hogar ni su cuerpo, ¿no? Eh, no por nada de que los primeros lugares de qué obesidad, diabetes, adultos e infantil, o sea, no. ¿Cómo van a saber cuidar después sus hogares y después las calles, ¿no? De su país. No, pero por memes, sobre todo de que de Haaland. Ay, de hecho yo quería como que Japón ganara, pero también como que a Japón y a Noruega los pongo en el mismo. Me gustaría que ganen mucho. Y ya sé que Japón ya ayer fue descalificado por Brasil, o sea, obvio, súper comprado, pero bueno. Ni siquiera vi ese partido, solo después me enteré de los resultados, porque estamos apostando, unas amigas y yo, somos tres, y o sea, no de dinero ni cosas así, pero lo hacemos también solo porque, jaja, mira, ella va perdiendo. Que de hecho yo soy de ese grupo la que está perdiendo. Pero es como, no, pues, o sea, la que vaya perdiendo, por ejemplo, hoy les compré unos noodles. Y, y ya, depende de cómo vayan surgiendo los demás resultados, quién le tocará comprarnos como galletas o cosas así, ¿no? Nunca he usado, bueno, no, lo que sí he usado como, ay, ¿cómo se llama? Delineador. Pero la verdad no sé ni cómo vaya a salir el resultado. Me quise meter a ver como, de ahí sí no memes, pero ver qué onda, o sea, qué decían, en este caso en Instagram, pues de Japón. Así, rapidito. Otro fun fact es que después de haber visto ese video, pues me di cuenta de Mark, de los Navy SEALs y cosas así, de su entrenamiento bajo el agua. Me di cuenta de que dije, uff, este tío tiene algo especial, algo que me llama la atención. Gracias a ese video pude tener un muy buen desenlace en la situación en la que me encontraba. Y después me topé con su podcast, Solved. Y para eso yo estaba en otra situación, como algo como que me hacía entrar como en conflicto. Y escuché eso y también, o sea, desde ahí dije, wow, ¿quién es él? O sea, de verdad, ¿quién es él? Y su compañero, que en el podcast se llama Drew, su compañero, dije, ¿quiénes son estos dos tipos? ¿Quién es Mark Manson? ¿Qué coño? Y así. Y luego vi su libro y dije, no, es el... No, pues este libro sí lo había escuchado ya, claro. ¿Quién no ha escuchado The Subtle Art of Not Giving a Fuck? O sea, todo el mundo ha escuchado de ese libro. Ya después me empecé a meter y de sus primeros podcasts de Soft sí me escuché varios, ¿eh? Después algunos no, por ejemplo la procrastinación pues no me interesó, no me llamó la atención, el del amor tampoco, o las relaciones, o el cómo hacer amigos de adulto, algo así era el título, tampoco, pero de algunos sí. De ahí pues ya como que me dio un break y todo eso. Después me empezaron a salir en YouTube como sus shorts y luego Instagram me salieron y dije, pues, o sea, me gusta, ¿no? Y ayer por la noche, pues que me quería meter a ver qué onda, qué decían en las redes de Japón, que mis respetos de que cómo hicieron de que un gracias a las personas que pagaron un boleto para irlo a saber. No, Japón es... No. Mis respetos y todo mi cariño y apoyo para ellos. Pero, ¿cuál fue? Es que vi un post porque a él empezó a dar por publicar este tipo de posts. A ver, él publica normalmente como esto, ¿no? Y le empezó a dar por publicar este tipo de posts donde pone como reflexiones que él tiene. Yo no sé si al día o a la semana, así, oracioncitas las va poniendo. Y las va ahí como
escribiendo. Y ayer, justo, pues, para cerrar, antes de ya dejar el cel y todo, dije como, voy a ver una última. Y fue justo esta. Esta que tiene 4 posts en total, pero en específico la que me hizo entrar como en un shock, pero para bien, porque yo ya lo venía pensando, pero la que me hizo decir de que nada, sí quiero hablar de esto, fue este, que dice: Find people who have skin in the same game you do. Connections only grow when they matter. Sería algo así como: encuentra a gente que tenga la misma piel. eh, no, encuentra gente que tenga piel en el mismo juego en el que tú te encuentras. Las conexiones solo crecen cuando importan. Y después pasé al siguiente y me gustó mucho también. Dice: Complaining is the worst kind of social masturbation. The problem lasted 5 minutes. Your complaining about it lasts 5 hours. Just do everyone and yourself a favor. Shut the fuck up. Encima me encanta como lo directo que es y que, o sea, él como que le gusta usar esas groserías, pero no para hacer un mal hablado, y no las usa cada rato, pero cuando algo es como que quiere hacer énfasis, usa un fuck o un holy shit, ¿sabes? No sé, usa cosas así. Esto me encantó. Y dice algo así como: quejarse es el peor tipo de masturbación social. El problema duró 5 minutos. Tus quejas sobre ello duran 5 horas. Solo hazle a todos y a ti mismo un favor: callarte una puta vez. Entonces, es que este tipo no es. Y ya, o sea, a ver, para mí Mark Manson es un filósofo maestro reencarnado en la Tierra, sí o sí, y él es un ejemplo muy bueno de una masculinidad sana. Es un hombre que tiene una polaridad masculina y femenina muy sanas, y que en su caso, y obvio por default, se inclina un poquito más en sus pensamientos a una polaridad masculina, porque él es que, güey, o sea, yo no, es que yo hasta podría decir de que es como un estoico, es un griego, es un filósofo aquí en la tierra. O sea, él reencarnó, es un maestro reencarnado, y me encanta porque también él se ha abierto a contar como un poco de su historia. Él fue alcohólico. Él, a ver, en un podcast mencionaba que sus padres se divorciaron cuando él, pues no estaba como bebé, pero tampoco adolescente, quizás cuando ya estaba a punto, si no es que ya en la pubertad, se divorciaron. Fue un golpe muy duro como para él, y durante ese divorcio, en un episodio de Soft, no me acuerdo específicamente de qué iba el tema, pero él menciona este ejemplo que por lo que es muy específico, se le quedó de manera muy específica en la memoria, donde cuando se separan sus padres, y es un golpe, y eso representa para él un golpe muy muy duro, en lo que, pues sí, como que de niño, así de jovencito, uno no capta de pronto, como que uno puede ser, pero ahí entra también lo que dicen los psicólogos, como que están en luz, ¿no? En un niño, en alguien así, es como hasta sano tener como cierto narcisismo, ¿no? Y obvio no se le cataloga como tal a alguien que no se ha desarrollado, pero tiene como esos rasgos narcisistas, y que por, o sea, por falta de mejor nombre les diremos así, los calificaremos así. Pero el punto de ir creciendo y de ir madurando es que obvio se te vaya ese narcisismo, y también engendres esa parte de la virtud femenina que es la empatía, y decir, a ver, y por eso es tan importante ya madurar bien y todo eso, y ya cuando creces no decir, a ver, le echo la culpa a mis padres porque estuvieron ausentes, o hicieron esto, o me gritaban así, o es como, no, responsabilidad, ¿cuál es la tuya? ¿Cuál es la mía? Yo arreglo la mía, me reparento, creo en mí el padre y la madre blancos, tal,
pero pues culpa no, porque también entiendo de que, a ver, o sea, estabas pasando por un momento así o de que necesitábamos dinero, claro que necesitabas ir a trabajar y me dejabas en la casa solo, ¿no? Y, o sea, sí, hay cosas que, pues pero aceptar como, pero ahí sí la cagaste, güey, ahí la cagaste feo, pero pues ya que, o sea, ¿qué hago yo con eso? No puedo ir a cambiar el pasado, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Me reparento y pongo límites, cosas así. Eh, entonces, Mark, en esa como inocencia, en ese me estoy descubriendo el mundo y todo eso, no tengo mi córtex prefrontal desarrollado. Y luego encima ya ves que los hombres no que lo desarrollen después, pero ese sentido de madurez emocional como que la desarrollan un poquito después en comparación y en general que las mujeres. Entonces, pues Mark como que no entendía eso y menciona que pues ahora ya después lo vio así, ¿no? De que no, mi madre pues obvio estaba pasando por un momento súper difícil, me tenía a mí y a mis hermanos, o creo que es hijo único, ay, no me acuerdo bien, pero pues digamos que son en términos de uno, pero algo me está diciendo mi intuición que sí tiene al menos un hermano, pero bueno, pues me tenía ahí solo en la casa, no había que comer. O sea, él decía, es que estaban tan como ocupados arreglando esa cuestión del divorcio y odiándose. Y sí, ahí la cagaron ellos, porque sus problemas para ellos. Pero, y ahí yo también concuerdo, o sea, ya tienes hijos, ya también tú te tienes que aprender a ser responsable de ello, ¿no? Y, o sea, vaya, que tener hijos es como que y como dice una maestra metafísica que escuché, ¿no? Otra maestra reencarnada en la Tierra. eh, los hijos son como esa prueba que le cae como a una persona respecto a si son egoístas o qué tan egoísta eres, ¿no? Y toma hijos. Y dice, pero pues sí, o sea, por una parte es como, no, pues sí la cagaron, o sea, como que querían arrastrarnos a sus problemas de divorcio y de que se odiaban y todo eso, pero también ya entiendo, o sea, pues no es cualquier cosa por la que estaban pasando, pero desafortunadamente como que una de las consecuencias que surgió de eso es que no había comida en la casa. Y él menciona en ese episodio del podcast, yo recuerdo que eran las 7 de la noche y no había que comer, o sea, nadie había preparado la comida. No, creo que ni siquiera fue en su pubertad, sí fue cuando él estaba más pequeño. Yo no podía como prepararme de comer o prepararle a los demás de comer. O sea, entonces yo de ahí generé como una relación muy tóxica con la comida y me empecé a poner muy, muy gordo. O sea, porque era mi manera de tranquilizarme, de decir, y a veces yo comía sin hambre. O sea, yo sí tuve un desorden alimenticio en el binge eating disorder, ¿no? No sé si no recuerdo si lo menciona así de específico, pero pues sí, como que comer sin hambre y que él comía como para tranquilizar su caos interno y que o sea, como que fuera un ten, tranquilo, come, todo está bien. Ya lo había relacionado un todo está bien con comida, porque durante el divorcio de sus padres no había alguien que había preparado comida. Entonces, pues sí era su lugar seguro. Y entonces generó eso. Y luego empezó como a generar otras cosas. Y dentro de esas cosas, mientras iba creciendo, era, por ejemplo, pues sí, como mucho, pues sí, mucho sexo, mucho alcohol. Se volvió de hecho alcohólico y creo que el alcoholismo es como su problema más grande. Y logró salir de ahí. Y es que ves, es este mito, o sea, obvio Mark pensó en algún punto de su vida de que no la voy a hacer, o sea, ¿para qué hago, para qué me esfuerzo, para qué si siento que todo se me está viniendo encima, no vale la pena tal? Y fue ahí, el universo actuando de que quieres, no quieres, porque tú tienes algo muy importante que hacer en la humanidad, que es darles estos mensajes como muy buenos respecto a cosas, sobre todo que van que tienden a esta polaridad masculina de que tú puedes, hazlo, levántate, que no te importa lo que digan los demás y tal, ¿no? Y está muy, muy bonito. Y pues sí,
fueron esas pruebas, ¿no? Y entonces es que pudo él pasar eso y después decir, ah, sí, sí, siempre sí se pudo, ¿no? Y se me hizo muy bonito como eso, porque Mark pudo haber caído como en más oscuridad y decir, nada, ¿para qué? Y sí volverse full alcohólico, full adicto al sexo, full, un obeso ahí gigante y con mucha diabetes y todo eso. Y él dijo, no. Y ahora lo ves y es un hombre muy atractivo. Y que él tenga un mensaje y porte unos mensajes llenos de luz, lo hacen verse más atractivo. Y no solo de la parte física, sino como del interior, como que hasta escuchar su voz me agrada. Tiene un tono de voz color como muy bonito y tiene una presencia, tiene un porte que es como que no es un porte de que, mira, soy un hombre muy femenino y como algo débil o algo así. Tampoco es un porte de, soy un hombre y bla, bla, bla. Es un porte, soy un hombre en luz y aquí estoy para ayudar. Y es como, no sé, yo soy un bien fangirl de él y no por eso. Ojalá, no por eso estoy o hecho que una doctrina y le rezo todos los días o miro todos los días a ver qué publica o escucho todos los días algo de él, ¿no? No, no, no. Y claro que hay cosas en las que no estoy de acuerdo con él y eso es sano porque él mismo lo ha enseñado. Y de hecho, creo que en el post de ayer pone algo así de lo que estoy hablando. Aquellos que nunca han estado en desacuerdo con alguien más, tampoco han, por ende, estado de acuerdo con alguien más. No puedes tener una opinión si estás muy ocupado siendo el eco de todos los demás. Él menciona mucho este aspecto de también de que no es sano estar 100% de acuerdo con alguien porque eso tanto significa que o podría significar que tanto ese alguien con el que estás de acuerdo no ha enseñado bien su todo contigo y que entonces no has encontrado partes que te causen a veces repele o rechazo o solo no estoy de acuerdo o que no te caigan bien, como también significa que entonces tú no podría significar que tú no tienes voz propia porque te gusta repetir lo que te dicen o podría ser una mezcla de ambas y en ninguno de esos tres casos es algo sano. Por ejemplo, es el algo que con lo que no estoy como de acuerdo es tipo con alguna gente con la que se ha llegado a juntar. Él escribió también la autobiografía de Will Smith y a mí Will Smith, ese tipo no. No, o sea, en general yo Hollywood, así como gente que gobierna el país, no estoy de acuerdo. Y espera, déjame ver si no cierro la ventana mejor. Oh shit, no quería iniciarlo. Porque siento que me están escuchando. Pero bueno, supongo lo tomaré como una señal de que debo seguir. Y a mí en general esa gente pues no me cae y la verdad pues sí, siento que pues obvio, no es como que vaya a hablar pestes del que le pago pues una buena cantidad para escribir como un libro, ¿no? Pero por ejemplo eso, ¿no? Porque Will Smith se me hace, o sea, también una persona muy despreciable. Muy como mala, ¿sabes? Ay, muy narcisista se me hace el tipo. Eh, ¿Quién? Y esta otra cosa de la inteligencia artificial. Porque ves que empezó como esta epidemia de que la gente le pregunta a ChatGPT cosas como si fuera pues sí, un psicólogo, un terapeuta, que dicen que está mal hacer eso, que pues que no lo hagas. No he visto a fondo por qué, pero o sea, me imagino que ha de tener como información que puede usar como para mejorarse, pero ay, no sé. Pero algo que Mark mencionaba es que de lo que se estaba dando cuenta, y sí, tiene razón ahí, es que cuando la gente hace eso, pues la IA siempre te va a responder como para endulzarte el oído y para que tú te sientas como bien con lo que hiciste y que
gran problema de eso es que no te reta y que el punto, y también de hecho siento que él está de acuerdo en ese punto, que me, me da gusto. No lo dice de manera explícita, pero es este darse cuenta de cómo la psicología moderna, o sea, esa parte oscura de la psicología moderna está haciendo un deservicio a la humanidad porque está cayendo en la oscuridad femenina, y en esa oscuridad femenina se está encontrando por ende esta voz bien luciférica, bien loca, bien esquizofrénica, bien agresiva, que es más bien pasivo-agresión, porque la pasivo-agresión corresponde a la caída de conciencia femenina del estos famosos diálogos de que odia al hombre, el hombre es el que tiene la culpa de todo, sí, tú estás bien, mi amor, si tú le hiciste todo un drama a tu novio porque no te contestó a los 5 minutos, está perfecto, el maldito que se puede dar el tiempo de ver su fútbol y ni en 5 minutos. Y es esta parte de la psicología que quiere como aniñar a las niñas y quiere como feminizar a los hombres. Y entonces, dentro de esa de servicio, dentro de ese de servicio que la psicología, que esa parte de la psicología moderna, porque claro que está esta otra parte en luz, y el pilar por excelencia que he encontrado hasta ahora es que Rodríguez, pues están haciendo como un buen servicio, ¿no? Pero dentro de esto se encuentra este diálogo donde no se reta, mucho menos si es como una parte que toma esta posición como femenina, ¿no? Porque te digo que este de servicio está haciendo lo mismo que estas feministas, de solo odiar al hombre por ser hombre y no indagar, no preguntarse, no cuestionar, no ir más allá, solo ser como borregos, y porque está de moda odiar al hombre, entonces odio al hombre, porque está de moda que le tengas asco al, ¿cómo le llaman al hacer un, es que hasta los términos, Dios mío, hombre cis hetero, ¿cómo le llaman con ese cis? ¿Quién sabe qué? Es como, hermano, hermana en Cristo, déjalo del cis, lo del dextro, lo del links y rechts, configurations para la química orgánica, no lo estés metiendo ahí, pero, o lo de los they thems, ¿no? De que, defiendo a un they them, solo por ser they them, aunque ellos hayan golpeado a alguien o rasguñado o jalado del pelo a alguien porque les dio un ataque de pánico y ya. Y no retan, no cuestionan, no indagan, no preguntan. Es como, sí, como si fueran una inteligencia artificial. La inteligencia artificial hace eso. Eh, no te reta. Y entonces de ahí que salgan estos memes de que, Puff, estás hablando con ChatGPT, ¿no? De que ayer golpeé a mi vecina y se cayó en las escaleras, ¿no? Y era una señora de 84 años. Pero estás bien, no te preocupes. Y que el chat te contesta algo así como de que, ok, puede que no haya sido la mejor opción, pero quizás estabas teniendo un momento alterado y cosas que dices de que, objetivamente hablando, está bien loco que haya alguien hecho eso, ¿no? Pero pues esos memes. Y de ahí que Mark le surgiera esta idea como alternativa, que ahí podría como entenderlo. No estoy del todo de acuerdo, pero sí puedo como no verlo como una cuestión de blancos o negros, sino que pues puede haber ese gris de que, ok, esto sí o sí está teniendo un boom y pues quiero intentar hacer algo, ¿no? Y dentro de ese quiero hacer algo, pues es crear este sistema que usa inteligencia artificial, pero que rete a la gente y que la gente use esto que yo quiero crear para que, vale, si la gente no tiene como los recursos de ir cada semana con un psicólogo, a pagar esas sesiones, ni siquiera en línea cada semana, pero puede pagar una suscripción para este programa, en vez de preguntarle al chat, que le pregunte este programa que yo voy a crear o que yo he creado porque ya lo creó, y haga sus preguntas, y yo estoy entrenando a este programa para que te rete y para que no solo te diga, sí, estás bien y ya. De hecho, ¿cómo se llama? A ver si no lo tiene ahí publicado en su perfil. A ver. Sí, mira, Purpose App, app del propósito.
sí, sí. Y entonces ahí no estoy del todo de acuerdo. Puedo ver el porqué y puedo verle la parte positiva, pero no estoy del todo de acuerdo porque siento, y ahí es donde siento que él mismo entra un poco en conflicto, ¿no? Con algo que él menciona de que apoya mucho esta idea de que parte de cómo fortaleces también tu sistema, tu mente, tu espíritu, casi casi es también teniendo conexión con otras personas, hablándoles y todo eso. Y al crear eso, pues también está como cortando un poco ese hilo que él traía de, o sea, puedes hacer como amigos y platicarles a ellos, no necesariamente tienes que ir a un psicólogo, ¿no? Pero te digo, puedo ver, pero no del todo de acuerdo. Y así, o sea, hay veces que he llegado a escuchar cosas que dicen en el podcast y que ni con él ni con Drew puedo estar, pues, de acuerdo. Pero no por eso voy a ser alguien que dice, ah, no, ya, dijo esto con lo que no estoy de acuerdo, ya es del diablo y quién sabe qué, ¿no? Pues no, o sea, también otra persona que me gusta mucho como piensa y sin embargo, obvio, no la voy a hacer un dogma mío ni nada de eso, es Lorena de La Bruja Filosófica y ella, eh, pues sí, dicho cosas, expuesto como ciertos, yo qué sé, ejemplos o situaciones u oraciones con las que no estoy de acuerdo, pero no por eso va a ser como, y también igual que con esta app, me pasa a veces con ella que es como, "Mm, no estoy de acuerdo, pero puedo ver por dónde vas, por dónde quieres ir, ¿no? Y está bien. O sea, si ellos me escucharan, ¿qué, qué, qué halago sería para mí? Pero no, o sea, no esperaría que alguien estuviera 100% de acuerdo cada vez que yo digo algo, pues de acuerdo conmigo. Así como si de verdad quiero una conexión con ese alguien porque me importa y yo le importo a ese alguien, pues tampoco me gustaría que tomara lo que digo como o es blanco o es negro, ¿no? Y de que este famoso o estás conmigo o estás en mi contra, ¿no? Pues no, no lo voy a hacer así. Y esas cosas, claro que no quitan que yo siga pensando que, pues en este caso específico, Mark Manson para mí es un maestro reencarnado en la Tierra y me encanta como esa luz de polaridad masculina que está portando en su forma de hablar, su forma de actuar, su forma de vivir, su forma de comunicar. Me encanta. Y pues nada, o sea, estamos en la cuarta esfera planetaria que arquetípicamente hablando representaría chakra corazón, aunque ya en estas épocas, últimas épocas, pues sí se ha visto y se ha hablado mucho de la famosa como quinta dimensión, ¿no? Porque ya hay gente tan como que recordó bien quién es y que sabe bien cuál es el juego y cómo se juega, que se acuerda bien de los guiones, de la obra divina, estoy usando metáforas, ¿eh? Que ya incluso están moviéndose al chakra número 5 al de la garganta, de la justicia, de la espada, ¿no? De la justicia. Y pues por estas épocas se predecía que iban a llegar a encarnar a que haya muchos maestros. Y me está gustando mucho haberme topado con, o sea, de nuevo, como estoy hablando específicamente de él, pero obvio, Kay, Lorena, maestros, pero con este señor, esta persona, este hombre. Espera, no sé si me llamaron. El señorón Mark Manson, el hombre de Mark Manson. Y es que me encanta, o sea, porque eso es como lo que hace un maestro, ¿sabes? Sale como de ese conflicto y luego puede o enseñar al mundo cómo salir de eso, o en el caso de Mark no se enfocó como en el alcoholismo de que voy a saber de esto y a decirte es como de que se expandió y es lo que pasa, siento que cuando tú sí que cuando un maestro está en su luz no puede como solo enfocar esa luz y ese logos en un solo tema, como que necesita expansión y expansión. Entonces conocer tu psique y que después quieras salir y explorar otros psiques para entender el psique colectivo implica sí o sí que no solo quieras como tú ver como ese conflicto tuyo,
ese problema que le pasó al héroe de la historia, que eres tú, sino también ver otros problemas afuera y que no necesariamente tuviste que haber experimentado de primera mano. Entonces, me encanta. O sea, es un maestro encarnado. Él me lo imagino perfecto. Y es que ayer que vi este post, dije, no, es que sí o sí tengo que hablar porque que haya empezado a hacer esos posts donde publicaba como esos fragmentos que le venían, como esa iluminación que le llegaba de su yo superior del todo así, que quisiera como escribirlos. Es que es un filósofo, o sea, y luego estudias como los misterios y te das cuenta de que un maestro no solo es como un filósofo, no solo es un maestro en filosofía como él, lo es en varios campos, es en varias cosas y, o sea, también es que cuando llegas a ese punto no puedes solo, la gente te ve como varias cosas, yo lo veo como un sabio, lo veo como un estoico, como dije hace rato, lo veo como un filósofo, lo veo como un guerrero en luz, así que quiso salir, lo veo como, es que también es un escritor, ¿sabes? Es un soñador, porque para saber cómo escribir y todo eso, bajar bien las palabras aquí de manera tangible, que las bajes del mundo de las ideas, las plasmes, necesita que puedas tener esa capacidad de soñar. Entonces ves, no solo que tiene esas partes de virtudes masculinas, también las tiene femeninas. Tengo estos sueños y los bajo a la tierra y los comunico. Y me encanta porque es que si alguien busca como una figura masculina en su vida, ya sea porque o físicamente no tuvo a un padre y se quiere guiar, y esto lo digo sobre todo como para aquellos que son como muy jóvenes, porque ya cuando vas creciendo te das cuenta de que tú mismo puedes reparentarte, ¿no? Y crear en ti los arquetipos tanto de la madre como del padre blancos. Estoy hablando un poco bajo porque no me gusta, siento que me están escuchando, pero y esto surge porque vi un video de Kay Rodríguez donde ella hablaba justo de este mundo como de masculinidad tóxica que se estaba queriendo disfrazar de masculinidad como positiva, ¿no? Y que son estas caricaturas de hombres que es como, ah, sí, estoy todo fuerte, lleno de esteroides y te digo qué hacer y, malditas mujeres, todas son malas. Y que entonces ellos hacen que solitos, por la forma en la que viven, en la que piensan, en la que creen, crean ellos mismos estas historias donde les llegan puras mujeres que no están en luz y que solo los quieren por dinero y entonces eso hace que alimenten ellos mismos como sus y que usó un término muy bueno que me gustó, están ellos mismos como que dijo, están siendo víctimas de su propio mito como de creación. No lo dijo así, pero se me acaba de salir a mí. Pero algo así, o sea, se refería a eso. Y que también, pues por otra parte, tienes a estos hombres que son más bien la caricatura hecha. Porque los primeros son hombres son caricaturas hechas por hombres que están como en esa caída masculina. Y de la otra parte tienes a estas caricaturas que están haciendo las mujeres en caída de conciencia de un hombre, donde es un hombre afeminado y un hombre que está todo flaco, que tiene cuerpo de niño, que no lo ves como atractivo y que solo sabe escucharte y estar de acuerdo contigo y que solo existe como accesorio para hacerte sentir bien y ya, o sea, y entonces Kate dice, menciona ejemplos que para ella son como roles o modelos a seguir, porque ella mencionaba esta parte de que está teniendo esta epidemia donde desafortunadamente mujeres que no supieron tener su luz, entonces no escogen a hombres con luz y por eso son hombres que se van y vuelven a caer en estos mitos de que voy a crecer a mi hijo como sin un padre como yo también crecí. Y es como, y qué padre que puedas después ser una mamá luchona, pero qué triste que para empezar tuviste que ser una mujer así, como sola, que tenías que cargar con todo. Y que ella desea que las mujeres puedan como escoger, porque a quienes les toca escoger es a nosotras, a las mujeres, ¿no? Y los hombres pues
o sea, obvio, también escogen, pero, ay, bueno, si no lo escuchen aquí para que sepan bien cómo decirlo, no voy a ahondar en eso, pero, o sea, qué bonito y ella desea, y es verdad, es más bien como desear que una mujer pueda estar en luz para que pueda también atraer a una pareja, un hombre en luz, y que si tienen un hijo o una hija, y, o sea, igual, si están como, si son como parejas homosexuales y deciden adoptar, pero que puedan tener esta figura como tanto femenina como masculina, ¿sabes? Porque en la sociedad hoy en día se está solo premiando la parte femenina y peor porque se está premiando en caída de conciencia, ni siquiera en su ascensión. Y entonces ella mencionaba estos casos que se está dando como esta casi que epidemia donde la gente está creciendo como sin un padre. Tanto sí, vale, padres ausentes, pero físicamente, pues no, ¿no? Y ella dice, entonces si tú que me estás escuchando, eres alguien que está como en tus años de formación, digo, obviamente un bebé no me va a estar escuchando, pero si todavía no se te desarrolla bien el córtex prefrontal y todo eso, y estás muy enojado con la vida porque, ay, no tuve como a mi padre, mi madre no me quiere, bla, bla, cosas así, te recomendaría mucho como hombre, sobre todo los hombres, ella mencionaba en ese video, buscar sí o sí una figura masculina, porque a veces el error que cometen las mujeres es quererlos afeminar, y un hombre no es atractivo si es femenino, un hombre no va a poder generar bien su luz por default como hombre, entonces es muy importante buscar bien a un rol masculino y que no busques estas figuras que son caricaturas de lo que es ser un hombre, ya sea un hombre súper femenino, ya sea un hombre súper lleno de esteroides o cosas así, ¿no? Y entonces ella mencionaba en ese video a Jordan Peterson como un buen ejemplo que le parecía. Yo no conozco mucho de su trabajo, pero tanto que, y como Lorena ha hablado mucho de, han mencionado en varias ocasiones, ha surgido el nombre de Jordan Peterson como un buen ejemplo y de que, wow, un hombre súper bueno y tal, ¿no? No recuerdo quién más mencionó, pero no podía traer muchos ejemplos. Y entonces dijo como al final del video de que, bueno, si ustedes tienen como más ejemplos de hombres que puedan fungir como un buen rol masculino para en específico y sobre todo otros hombres, pues siéntanse libres de ponerlos en los comentarios y tal. Y yo no puse nada, pero en mi mente vinieron en automático dos personas. Uno, Vincent de French School TV, porque muchas veces pues los buscamos como así, ¿no? En ese tipo de cosas que solo dan podcast o que de estoicismo, de yo qué sé, ¿no? Pero pocas veces los buscamos como fuera también. Y Vincent de French School TV es un nombre también que para mí es un muy buen modelo. Y él está, por ejemplo, es un hombre que podría tender un poquito, pero por poquitito, a la polaridad femenina, pero que tiene bien posicionada y bien acá agarrada su polaridad masculina. Y, o sea, lo ves en cómo se... Es que a mí me gusta mucho. Pero, o sea, claro, me vino a la mente inmediatamente Mark Manson. Para mí él es un ejemplo perfecto porque, pues por todo esto, es un filósofo, es un escritor, es estoico, es comunicador y se ve encima que él es como muy social, que tiene esa arte de poder, maneja bien ese arte de poder como comunicar, de poder hablar. Se ve que en su personalidad él es alguien muy extrovertido, tiene como carisma, eh, tiene una forma también de mirar, como que en su mirada ves como una fuerza, como que la ves muy atractiva y de nuevo no solo por algo físico, porque pues sí es un hombre muy guapo, pero que eso le pasa a la gente que está en luz. O sea, es imposible encontrarte a alguien que está en luz y que lo ves como feo. No, no, sí o sí se ven atractivas esas personas. Y me encanta porque tipo, es un hombre que está en sus que 50 y tantos y sí, una parte sí pueden tener que el alcohol pues te jode mucho, ¿no? Te jode mucho los telómeros, que son las últimas partes pues de los cromosomas que hacen que te puedas ver como más viejo, pero como él lo dejó, pues sí, sí o sí, pues hay consecuencias a los actos. Puede que se vea un poquito más como grande o tal, pues pero no se ve mal. O sea, no se ve en plan, déjame explicarme. Let me cook. No se ve como, tienes como 40 y tantos y te ves de 70, ¿no? No, como que logró revertir hasta donde biológica y físicamente se pudo, dado todos esos años que le metió alcohol así
a full a su cuerpo, ¿no? Pero me encanta porque esa parte donde él porta con orgullo sus arrugas, como que tiene canas y se arregla mucho mejor que se arreglaba a sus veintes. Y él ha dicho en algunos videos, yo me siento mejor. En un video él hace esta prueba con su camarógrafa o yo qué sé, de ir a hacer como esta prueba de quién sabe cuántas horas o kilómetros, pero las pasas mientras pasas obstáculos en un desierto y quién sabe qué. Y él dice es que es bueno que tú acostumbres a tu mente, a tu espíritu, a tu cuerpo a hacer cosas difíciles. Es hasta sano que tú, obviamente no estés buscando compulsivamente porque ahí ya estás cayendo en un extremo que no es sano, pero que tú de vez en cuando tú digas, vale, esto va a estar difícil, lo tomo, lo intento, lo hago. Es, y güey, todo lo que habla es en ese tipo de videos que haces tan polaridad masculina, es tan... Y se me hace muy como muy increíble eso, porque sí, o sea, si quieres buscar una figura de un padre, 100% métete a ver a Mark Manson, o sea, es que a ver, por eso es tan importante. Ay, es que estoy muy emocionada porque siento que se escucha mucho, no puedo como gritar así de la emoción, pero porque está bonito cómo se unen esas dos partes, ¿no? Entonces la madre blanca, ¿qué sería? Sería como, no, pero ten cuidado, fíjate, como esa parte de la sanación, pues no por nada es la sanadora, ¿no? Arquetípicamente y está muy bonito porque es ese cuidado, esa protección en un sentido como de que cuídate para que tú estés bien, tu salud es lo más importante, sin salud no tienes nada, pero decirlo en un sentido como muy bonito, ¿no? Y esa parte como masculina también es importante porque hay veces donde tienes que escuchar más a la madre y decir, vale, ahí me cuido y no voy a estar saltando ahí porque tiene, o sea, hay razón, en que me puedo lastimar, me puedo... No, ahí no vale la pena. Pero hay en otras ocasiones donde sí vale la pena saltar y atreverse y ahí es donde entra el padre de que dice, no llores, sí se puede, vas, hazlo. Y Mark es esa figura, o sea, es que te juro, quiero gritarte. Me encanta ese hombre. En ese video él dice, te digo, o sea, yo solito me inscribí a este reto de quién sabe cuántos kilómetros en el desierto a mis casi 50 años porque me di cuenta de que es bueno que de vez en cuando tú solito busques retos para ti y que los intentes como hacer porque eso fortalece tu resiliencia, eso fortalece tu disciplina, eso fortalece tu capacidad de creer en ti mismo. Y si puedes hacer esas cosas difíciles, entonces imagínate las cosas que antes te parecían difíciles, cómo ya se te van a presentar ahora. Se te van a presentar como pequeños charcos y vas a decir, es que mira, si yo hice esto, voy a poder hacer esto. Dime tú sí o no, esa mentalidad es sí o sí la de un padre blanco. Es que esa es virtud masculina en su máximo esplendor, o sea, y obvio, de nuevo, no olvidar reunirlo con la madre blanca, donde hay ocasiones que sí, pero hay ocasiones que no. A ver, ahí, sabiduría, hijo, hija, no, que más bien la sabiduría es cuando unes las dos, pero es como, no, a ver, aquí sí, chill, porque hay una serpiente del otro lado, o sea, sí o sí te va a morder, ya, chill, ¿no? Luego lo intentas cuando la serpiente no esté, o intentas otra cosa, pero... Y ahí, por ejemplo, la madre te enseñaría paciencia, ¿no? Paciencia. Ahora no. Y, pero, güey, hablando así muy específico de Mark Manson, es eso. O sea, es que tú lo escuchas hablar, ves las cosas que escribe, y yo me imagino de verdad cómo él entra en este estado de... Como en Soul, ¿no? Que entran como en este punto como de trance, de que le llueve como una información muy bonita y la saca y la escribe y pone estos posts. Otra cosa importante, o sea, y ahí Mark, por ejemplo, está tocando mucho las virtudes femeninas, ¿no? Que es la paciencia. Se está acostumbrando mucho al contenido corto, 15 segundos, tops 30 segundos, ¿no?
Y si con mucha suerte corre alguien que se encuentra con alguien tonto, 1 minuto durará ahí. Pero ese minuto de que tiene que estar hablando el Reel o el TikTok de una historia de terror, o sea, cosas así. Y se está como dejando de lado esta capacidad de tener un buen span, un buen attention span. O sea, la gente está perdiendo en promedio segundos, si no es que ya minutos, ¿no? De poderse concentrar en algo, poder tener atención. Y eso es algo muy como importante. Ahí estás tocando una virtud como muy femenina, que es la paciencia, de que, a ver, tranquilo, vamos, de poco en poco, sí se puede. Y un buen mensaje. Un maestro no va a darte un mensaje en 1 minuto o en 3 minutos. O sea, para eso, pues mejor búscate una receta de algo fácil. Porque, o sea, recetas de algo muy elaborado, muy bueno, claro que tampoco te las van a dar en 1 minuto. Un chiste, sí, está muy bien, pero un video de un perrito, está bien. Pero entregar a la humanidad un buen mensaje, o sea, no se va a poder en minutos. Yo hasta argumentaría que ni se podría en 1 hora. O sea, tendría que ser de 1 hora en adelante. Y cuando me di cuenta de que los episodios de Solved, que es el podcast que hace Mark Manson con Drew, duran en promedio, ¿qué te gusta? Como 3 horas y media, si no es que duran en promedio 4. Hijo de eso. No, no, no. Y desglosa cada parte. Y aún así, siento que no termina de decir todo lo que quería decir. Pero imagina la capacidad para él y Drew hacer esos podcasts larguísimos, 4 horas. Y los podcasts cortos que después dieron de regalo, esos podcasts larguísimos, son como cada que 3 meses o cada mes, no recuerdo bien, y luego dan de regalo como que a mitad del mes sacan un podcast cortito, cortito, be like 2 horas, ¿no? Recuerdo que de hecho uno de los podcasts chiquitos que sacaron hablaba justo del estoicismo y ese episodio duró poco más de 2 horas, o sea, y claro, yo me los he hecho, entonces imagínate esa paciencia. Y luego imagínate también como la gente, porque eso también me gusta, es como un filtro para, porque la gente que está dispuesta y que sí escucha bien todo lo que tienen que decir y que no por eso lo hace dogma, sino que puede concordar y no concordar, pero que en la mayoría concuerda porque pues claramente estos tipos tienen más luz que sombra integrados. O sea, también imagínate qué capacidad ya también de luz tienes tú como para poderte escuchar algo así y poder soportar bien esa información sin que te ofusque, sin que te vuelvas loco. O sea, me encanta. Y qué bonito trabajo, qué bonito regalo a la humanidad, qué bonito acto de hacer eso. Porque, güey, ¿cuánto te toma de investigación hacer un podcast de 4 horas? O sea, ¿qué preguntas no tuviste que haberte sentado con anterioridad a ponderar? ¿Qué reflexiones no tuviste que haber hecho? ¿Qué preguntas no tuviste que haber eh, pues escrito, ¿no? Para intentar resolver, porque luego ellos dicen en el podcast, ahora, ya sé que con esto la gente podría preguntarse, bueno, y esta parte que, y ahí es donde, y está tan, es que, güey, es que sí es un trabajo en luz, es una obra maestra, de verdad, porque en los podcasts, Mark funge como la parte, si lo vemos por polaridades, un poco más femenina, y Drew con la polaridad más masculina. Si lo vemos de otro tipo de terminología, lo digo porque Mark funge como esta parte más como de experiencia, de reflexionar filosófica. Y Drew funge como esa parte más científica, hechos, datos duros. Y se unen los dos a platicar, a echar sus ideas a andar. Y tienes ahí a la madre y al padre blancos en los dos, porque los dos tienen los dos bien. Y entonces esos dos hacen su intercambio y se hace magia. O sea, de verdad son los magos blancos en acción. Y es tan precioso todo lo que hacen. Imagínate tú qué tanto me ha gustado que he llegado a escuchar podcasts 2 veces, así 4 horas, luego, no de seguido, pero luego digo, a ver, me acuerdo que esto estaba en el podcast que hablaba de los valores. A ver, lo voy a volver a escuchar.
Y es como... Y ya, lo escucho y me doy cuenta de otras cosas, de las que no me había dado cuenta la primera vez que escuché. Entonces yo, a mí como me gusta escucharlo es poner pausas y quedarme yo también reflexionando. O sea, no que hablen por mí o que, sino yo también aplicarlo a mi vida y eso que me ayude a mí como a generar mis ideas y a expandirme, a crecer, a aprender, a seguir, ¿sabes? Y no, o sea, de verdad, qué rey. Algo que también se me hizo como muy fuerte y que no cualquiera, o sea, cuando escuché eso salir de boca de Mark, ahí sí fue cuando dije, esta es información que podría fácilmente ofuscar, no a cualquiera, yo incluso me atrevería a decir a la mayoría de gente. O sea, no es información para cualquiera y a la fecha estoy, o sea, todavía generando ideas de eso que escuché de Mark. Mark menciona, lo he escuchado en 2 ocasiones, porque te digo, tampoco es como que me escucho todo lo de él ni nada de eso. Seguro lo ha mencionado en otros episodios más, ¿no? O en otros videos más, pero él dice que parte de, y no recuerdo si lo toca como parte de ser un adulto o de madurar o de crecer o de vivir incluso, pero pongámoslo como parte de vivir bien. Parte de vivir bien o de ascender en luz, de ascender en conciencia, es, o de convertirte en un maestro, mejor pongámoslo eso, parte de convertirte en un maestro de luz es hacerte responsable de todo lo que pasa en tu vida, incluso si lo que te pasó malo no fue tu culpa. I'm just gonna let that sink in, porque se escucha tan fuerte que es precioso. O sea, es muy bella la fuerza que tiene esa frase. Tú le dices a cualquier loco, a cualquier persona que esté encarnando a un Lucifer, a un Satanás, o sea, en caída de conciencia, oye, ven, tú dices a cualquiera de esas mujeres que están todas histéricas odiando a los hombres, o cualquiera de esos hombres que están odiando a las mujeres, tú dices a cualquier persona que esté ahí con 40 años diciendo, ay, pobre de mí, soy autista, y me pinto el pelo de colores, soy un daydem y tengo sexo con todo el mundo, pero es por mi neurodivergencia. Tú dices a cualquier loco que esté ahí como un padre, madre narcisista, esto, o sea, no, o sea, yo creo que se podrían metafóricamente morir de locura. O sea, ya se quiebra el psique, no saben dónde encontrarse. A ver, ven aquí, siéntate. Tú sabes que todos los problemas en tu vida, todas las cosas que pasan en tu vida, buenas y malas, si quieres una buena vida, tienes que aprender que esas cosas, que te tienes que hacer responsable de ambas, incluso si de la parte mala, cosas que pasaron ahí no fueron tu culpa. Te digo, les rompes el psique y bye bye y la persona se vuelven locos. Pero tú le dices esto a alguien que está en luz y o lo entiende a la primera o como yo es como wow, como que te impresiona tanta belleza que carga eso y te hace pensar y te hace reflexionar y te hace decir, a ver, quiero entenderlo más, platícame más de eso. Y yo quiero que, tanto quiero que Mark haga como un episodio de eso, pero también digo, a ver, síguelo pensando, reflexionando. Y sí, ya he llegado como a ciertas conclusiones, pero pues no es el momento de darlas. Pero fuck. Y güey, o sea, qué statement tan de padre blanco es eso, ¿no? O sea, es que una figura masculina, una figura paterna en alguien que no la tuvo, que no la tiene, o que está perdido y no sabe cómo engendrarla en sí mismo, sea hombre o mujer, y que esté ya en su camino de luz, sí o sí Mark Manson, sí o sí el podcast junto con Drew, sí o sí, es bello, es que, güey, ¿qué otras cosas ha dicho? Y me encanta este mensaje que también él carga mucho de que no te importa un carajo, o sea, no le importas tanto a la gente como tú crees. Tiene tantas frases tan bonitas, tan... Es que este hombre está haciendo un trabajo de luz, pero cabrón, o sea, no, no puedo, es... Yo lo admiro mucho. Algo que también él, un mensaje que también él ha mencionado es como
como mucho esta aceptación de las cosas. Por eso te digo, es que yo también, fácil es también un estoico reencarnado. Es que ¿qué no es? Es un filósofo, es un estoico reencarnado, es un escritor reencarnado, o sea, y él ayuda mucho a tener esta perspectiva del, sí es cierto, o sea, con motivación no basta. Y alguien que porta mucho ese mensaje también es Vincent de French School TV, también Charles de French Teacher Carlito, algo así, de que la motivación sola no basta. O sea, necesitas hacer para que la motivación venga y no al revés. No necesitas motivación para hacer, porque esa motivación, vale, podrá empezar un par de horas, un par de días, si quieres stops unas semanas, pero de ahí se va a ir muriendo, se va extinguiendo. Necesitas actuar. Y ese mensaje de actuar es lo del Padre Blanco. Actúa, haz, ve, habla. No, ese hombre me encanta. O sea, no, me fascina. Y sí, o sea, es un maestro reencarnado en la Tierra, está haciendo un trabajo de luz, pero cañón, o sea, fuck. No, no, no. Qué hombre. Y estoy segura, o sea, no sé, algo que también admiro mucho de él es que con la fama que ha tenido, porque ha sido 3 veces ganador del mejor autor del New York Times Bestseller Authors o algo así, ¿no? Will Smith le pagó para hacer una autobiografía y tal, tiene su podcast, ahora la app. Y no es como ostentoso así, no es como de que, mira, ya tengo, porque, güey, ese cabrón seguro tiene como buen dinero, ¿no? Que ahí está otra cosa, o sea, esa parte de poder generar dinero tiene que ver con el chakra plexo solar y ese está más conectado con la polaridad masculina. Entonces, tú lo ves cómo se viste, cómo se arregla y no se arregla como así, me caga esa romantización que se tiene de que, mientras más pobre, qué humilde, qué bueno, eres humilde. Es como, no, se viste bien, porta bien su look, se ve que está bien, que tiene una buena casa y tal, pero tampoco por eso va a estar ahí como hablando de marcas todo el tiempo, no, o sea, se ve que él se viste, que él camina, que acorde también con ese valor de la energía, no lo físico, sino la energía del dinero, que es como eso del chakra plexo solar que se da como que él lo sabe y eso es tan de hombre, eso es tan masculino, eso es tan... Por eso, fa. Es que, güey, de los que tienen ahorita pineados, por ejemplo, los Reels, te da el de 10 años de terapia resumidos en un minuto y cómo seleccionar una pareja. Voy a poner el de los 10 años de terapia porque ese ya lo he escuchado y tiene mensajes muy, muy buenos. I hate to break it to you, but you're gonna have... Wait, este no era. La cagué, espera. This is 10 years of therapy summarized in 1 minute. Number 1, no one is coming to save you. Being a functioning adult means realizing that you are responsible for everything in your life, even if it wasn't your fault. Number 2, strong boundaries make for good relationships. Weak boundaries make drama. Number 3, many of your problems don't get fixed. You just learn how to live despite them. Number 4, your mind lies to you all the time. It will tell you that the world is ending when it's not, that a mistake is fatal when it's not, that everyone is thinking about you and laughing about you when they're not. Learn how to tell your mind to shut the fuck up. Number 5, stop trying to convince people to like you. The right people won't need to be convinced, and everyone else is just going to get very annoyed. Number 6, sometimes the best thing you can do is let a dream die. No one likes to hear that, but it's true. And number 7, only a few people in your life are going to matter in the long run. When you find them, treat them right. Make time for them, keep them close, and be grateful. This is 10 years of therapy summarized in 1 no minute. Es de los mejores videos como que he visto, pero... Por ejemplo, mi podcast que él hizo y que me gustó muchísimo, hablaba de cómo la peor cosa de ti también es la mejor cosa de ti. Y él platica su experiencia con su déficit de atención. Y platica el ejemplo de este doctor en Austria como súper así, de que observador y analítico. Y que fue gracias a él
que se dieron cuenta de que, güey, o sea, un doctor que llega con la bata llena de sangre a atender a alguien que va a dar a luz y que acaba de tocar un cuerpo muerto, pues claro que se van a morir con más probabilidad. O sea, es importante sanitizar, es importante la limpieza. Y que entonces Mark menciona este ejemplo de que este doctor, la peor cosa, su peor cosa, por así decir, porque ya después le cambias esa perspectiva, pues sí, era esta parte donde la gente decía, ah, qué obsesivo, qué analítico, qué pensan, qué tanto estar pensando, observando, ay no, qué flojera con esta persona, pero que puedes convertirlo en luz. Es que fíjate, tan solo la fuerza de ese mensaje, básicamente lo que Mark te está diciendo ahí en ese podcast, en términos más masculinos, más de hombre, más analíticos, es lo que la polaridad femenina llama alquimia, cómo convertirte en un mago, cómo hacer de cualquier situación que te venga una situación en oro. Y lo que hace es lo mismo, pero explicado en términos más masculinos. Por eso es tan importante que, por ejemplo, los hombres, en la mayoría que tienen este default de irse más hacia la polaridad masculina, y que les falta una figura, o sea, no quieras buscar una figura masculina en una mujer, no, búscala. Y si no la tuviste físicamente, o si no la tienes ahí como con un tío o algo así, y si la vas a buscar en línea, no busques estas caricaturas de las que habla Kay, busca hombres así. Te digo, de Jordan Peterson yo no conozco mucho, pero de Mark sí conozco mucho y ¡fua! Y ya después hablo bien de Vanson de French School TV, porque ese tipo también se me hace muy muy interesante. Pero él menciona eso básicamente, pero en términos más de hombre, y que un hombre que quiere ser un hombre y no ser niño, sino hombre, o sea, puede escuchar, si acaso escuchar, pero a lo mejor no le hace tanto clic esa parte como que una mujer le explique de la alquimia y de un mago blanco, pero alguien más masculino, y que mejor que sea un hombre encima, como Mark Manson, de que, ok, la alquimia en términos más de hombre, más de polaridad masculina, es esto. Tu peor cosa la puedes tomar y convertirla en tu mejor cosa. Y te muestro el ejemplo de este doctor. Lo tachaban de loco, de de, o sea, maldito loco, lunático, obsesivo. Y mira cómo fue gracias a él que tal hospital en Austria descubrió, y fue ahí donde se descubrió que, amigo en Cristo, hermano en Cristo, no puedes ir a tocar un cuerpo de alguien que murió hace 7 horas o hace 3 días y después ir a una sala de parto a que una mujer dé a luz. Pues no, se te va a morir la mujer, el bebé o ambos, ¿no? A los 3 días, si no es que ahí mismo, o sea, estás loco, ¿cómo piensas eso? Y yo, fun fact, este doctor como que hasta escribió papers como estando en contra de sus colegas y llamándolos casi casi asesinos por estar como difundiendo estas prácticas que ahora sabemos, malas prácticas de cómo entrar a una sala de parto, sobre todo el parto. Y ya hasta me quedé pensando, es que simbólicamente imagínate qué carga tan fuerte no ha de tener, o sea, ya no solo en lo físico, de que cuántos gérmenes, microbios llevas ahí en la bata, en las manos, tal, ¿no? Pero simbólicamente, imagínate qué fuerte ha de ser para una vida que va a llegar apenas a la Tierra, si el doctor antes estuvo en contacto con alguien que se acaba de ir de la Tierra y que encima no sabes en qué circunstancias se fue, y que para la época la mayoría no fueron muy buenas. Entonces él lo pone así, y él después da su ejemplo. Mira, con el déficit de atención, pues yo estaba así y así, podía tener mi cuarto muy desordenado y las notas bajas en la escuela y tal, ¿no? Después me sometieron a estos medicamentos para el déficit de atención. ¿Y eso qué hizo? Que se me murió la creatividad. Y ya no escribía, ya no dibujaba en mis cuadernos mientras el profe estaba dando una lectura. Mi cuarto estaba ordenado, las notas. Y después un profe se me acercó y me dijo, Mark, ¿es esto lo que quieres? Y que de ahí, o sea, él habla en ese episodio cómo le agradece muchísimo a su profesor, porque una pregunta simple, y que agradece más el hecho de que el prof no fue en plan de que no lo hagas o sí lo hagas. Y para mí que ese profesor tenía luz también, porque en su libre albedrío respetó el libre albedrío de Mark, de su alumno, y le dijo, he notado que tus niveles de creatividad han bajado y tus calificaciones se han subido, pero ya no eres el mismo de antes. Algo en tu esencia se murió. ¿De verdad quieres esto? Y que Mark pensó, tiempo después se dio cuenta de eso, y que qué bueno porque no dejó pasar mucho tiempo para decir no, y dejó de tomar las medicinas, de inyectarse esas cosas para el déficit de atención, y que dijo, y me encanta, es que tiene una
forma tan bonita de escribir sus guiones y de leerlos. Te digo, tiene una voz, un color de voz muy bonito. Entonces dice, y sí, de hecho hasta yo identifiqué, porque a mí me gusta mucho escribir ensayos también, identifiqué mucho de mi estilo de escritura como con la de él, en cuanto a algo más reflexivo se refiere, ¿no? Y dice, y sí, o sea, dejé de tomar los medicamentos y sí, mi creatividad subió, pero mis notas se volvieron a bajar, mi cuarto volvió a estar algo desordenado, pero ahora ya sentía que yo era yo. Y entonces, o sea, te platica de que se pregunta cómo puede cambiar eso para bien, que de nuevo en términos más femeninos es como ser un mago blanco, como, más bien es como hacer alquimia en la tierra. Y ahora agradezco mi déficit de atención, que antes era la peor cosa de mí y ahora es la mejor cosa de mí, porque pude escribir 3 libros que 3 veces terminaron siendo el lugar número 1, y que no solo son buenos porque me hacen sentir, no, son buenos porque ayudan a la gente. Gracias a eso pude crear un podcast y luego venir con esta idea de que, oye, pero en mi podcast, porque antes de Soft tenía otro podcast que según yo era él solo, de ese sí no he escuchado, pero que dijo, necesito esta parte, ahora entendiendo más en términos esotéricos, esta parte más de polaridad masculina, alguien más analítico, alguien que haya estudiado hasta un doctorado en psiquiatría y tal, ¿no? Para que él me venga a ayudar al podcast a dar los datos duros, los factos, todo eso. Pude tener esta creatividad para venir con estos videos y el formato que les doy, las escrituras que tengo y todo esto en pro de la humanidad. Entonces es como, entonces tú también, cuando identifiques que algo puede ser lo peor de ti, pregúntate cómo puedes, cómo transformarlo en lo mejor, la mejor cosa de ti. Y yo, no, qué hijo de puta. No, o sea, yo lo amo. Y después dio el ejemplo de Michael B. Jordan, porque claro, dio un ejemplo también de cómo, y ves, esto es lo que hace el mago blanco, o sea, puede darte la perspectiva de la luz, pero también porque entiende esa perspectiva de la sombra. Y no al revés, no es porque entiende la de la sombra que puede darte la de la luz, no, es porque entendió y vivió desde la sombra, que ahora puede entender también la luz porque ya está en la luz. Y en el caso contrario de alguien que obró o que hizo magia negra, o sea, es como la mejor cosa, o bueno, la peor cosa de Michael B. Jordan podía ser como la ambición. Y logró como tenerlo ahí en luz, pero lo sostuvo por un tiempo mientras jugaba. Y de que los tiros y todo eso, ¿no? Y de hecho en esa época en luz no fue él, de hecho, el que dijo como, es que creo que sí fue, ¿no? Él el que dijo de que es que, o sea, los medios solo te ponen lo que quieres escuchar. O sea, de 400 tiros te van a decir que anoté 100 tiros, pero nunca te van a... Y que esos 100 tiros me hicieron el mejor jugador, pero nunca te van a hablar de los 300 que fallé. Y es como, ay, creo que él trae también en una entrevista el ejemplo de Thomas Edison, ¿no? De que, sí, el de la luz, la bombilla y tal, ¿no? Pero que nunca te traen esa parte de Thomas de que, o sea, es que yo fallé 1001 veces. Y 1001 veces para mí no fueron fallas, sino un aprendizaje, un que puedo mejorar a la siguiente, dónde conecto este cable a la siguiente, qué material usé y qué material voy a usar a la siguiente. Corté de más, pues ahora cortaré o sea, 2 milímetros más allá de... Y entonces eso, pero que ya cuando fue creciendo, cuando se tuvo que retirar del básquet, pues cayó, en términos como esotéricos sería que pues regresó a esa caída de conciencia, y que en vez de que eso peor para él, su peor cosa, que la logró sostener en luz por un tiempo como su mejor cosa, la regresó a su peor cosa otra vez, porque después se volvió adicto a, ¿cómo se llama? Candy Crush. Creo que fue en Candy Crush que se volvió adicto, y que pues también era como una persona que a veces se volvía como muy déspota, muy narcisista. Y entonces te da ese ejemplo del doctor que es como en esa luz, y de Michael Jordan que es como en esa que cayó en conciencia, y te da su propio ejemplo. Y ves desde ahí como es un maestro en la tierra, porque es como entendí mi psique para entender el psique de alguien que está en luz, y entender el psique de alguien que está en caída. Y también
te doy mi ejemplo, desde mi psique, cómo lo viví, y ejemplos diferentes. No los tres tienen déficit de atención, no los tres son médicos, no los tres son basquetbolistas. Te doy tres. Y es que este hombre es top, o sea, de verdad top. Y de nuevo, o sea, no es de que lo hagas dogma ni nada de eso, es de que puedas como estar de acuerdo y también en desacuerdo. Es que no lo veas como negros o blancos, sino que hay una escala de grises, pero que sí, lo que yo siento es que es bueno que tú ya estés como en más luz, porque te vas a dar cuenta de que hay más en lo que concuerdas que en lo que no concuerdas y desconcuerdas, iba a decir. Pero pues nada, Mark Manson es un maestro reencarnado en la tierra. Me encanta, me fascina, y ya tenía tiempo que quería hacer esto de él, y no fue hasta ayer que me salieron sus posts que dije, ¿sabes qué? Sí o sí, porque me lo imagino como todo un filósofo así de que, ah, sí, y le llegan estas ideas y las escribe y los hace párrafos chiquitos, pero que tienen muchísima fuerza, y a la vez puede hacer podcasts de 4 horas y a la vez videos de 13 minutos. No, me encanta. Está haciendo un gran servicio a la humanidad, y es un ejemplo perfecto de una figura masculina en la vida de cualquiera. Eh, um, pero pues por lo que vi en ese video de Kay, sobre todo para hombres que quieran tener como una figura masculina, Mark Manson is the man, ¿sabes? O sea, para mí. Pero bueno, nada, gracias por haberme escuchado y bye.